En Mega Noticias Debate, Verónica González, actuaria y consultora independiente. Verónica, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gusto en saludarlos a todos. Es una situación verdaderamente preocupante lo que va a ocurrir con la población en México. Cada vez nacen menos niños, cada vez crece más la población. En algún momento seremos más los adultos mayores en este país. De hecho, ya en educación básica en nuestro país ya hay datos de que cada vez menos inscritos en preescolar, primaria, porque los espacios de preparatoria y universidad están creciendo mientras la educación básica están disminuyendo de manera considerable. Pues parece que inevitable que la población en México domine la población adulta mayor. Verónica, ¿estamos trabajando con políticas públicas para atender a esta población? Estamos tratando de trabajar en políticas públicas. De hecho, hay varias propuestas, hay mucha investigación atrás, hay mucho desarrollo de qué es lo que está pasando, porque este no es un tema como de repente lo quisieron plantear, ¿no? Cuando hablaban del tsunami de las pensiones, no es un tema así, es un tema que conocemos hace mucho tiempo. Sabíamos que teníamos un bono demográfico y sabíamos que ese bono demográfico iba a seguir creciendo, ¿no? Iba a tener edad adulta y que ese bono demográfico se iba a convertir en la mayor parte de la población en algún momento, ¿no? Que es lo que va a pasar, lo que justo acaban de decir en la cápsula. Entonces, hay varios investigadores que están sobre el tema. Hay gente especialista en longevidad, hay personas dedicadas a la parte de pedagogía, psicología, ¿no? Haciendo análisis de qué es lo que se requiere. Porque el tema de la vejez no es un tema solo de si tienes el recurso económico o no para mantenerte. Es un tema en donde involucras mucho la salud, pero no es solamente la salud física, sino la salud mental. Hay un dicho, ¿no?, que dice que la vejez es la acumulación de la juventud. Entonces, lo que acumulaste, ¿no?, tanto en salud como en actividad mental, como en actividad social, es lo que vas a tener, ¿no?, y que vas a disfrutar en la vejez. Y eso, en México, nunca hemos estado preocupados por el tema de prepararnos para la vejez. No tenemos educación a nivel básico, medio y superior, ¿no?, que hablen de qué es lo que se requiere para tener una vejez digna, ¿no? Entonces, el asunto es complicado y el asunto va a requerir esfuerzo de muchos sectores, ¿no? Y sí, regresando a tu pregunta, sí, se está tratando de formular políticas públicas, pero en este sexenio, por ejemplo, no hemos hecho nada alrededor de una política pública que cubra, sino es simple y sencillamente pagar, ¿no?, asistencia a través de una pensión de bienestar, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda, Verónica González? ¿Cuánto tiempo queda para que nos alcance la población mayoritariamente de adultos mayores? ¿Cuántos años nos quedan para preparar el terreno? Bien pocos, porque por ahí del 2030 ya empezamos a tener una población mayor. 2035 es cuando más o menos se van a igualar la población de menos de 15 años y la población de mayores de 65 años. El asunto ahí de la complicación, por ejemplo, también a nivel país es los menores de 15 no son los que consumen sus padres, ¿no? Entonces, si los mayores de 65 tampoco consumen porque no tienen el dinero para hacerlo, entonces la economía del país también va a tener un quiebre fuerte, ¿no? Entonces, estamos a bien poco tiempo, ¿eh? O sea, necesitamos resolver esto mucho más rápido. Como bien decía Son 10 la años. cápsula, sí, 10, ya nada más, ya estamos a 10 años. Y como bien decía la cápsula, estamos a es un tema en donde hay dos factores importantes, ¿no? Cada vez tenemos menos hijos y cada vez la salud nos ayuda a vivir más años. El tema acá es que vivimos más años, pero nada más los estamos viviendo o de veras estamos disfrutando esos años de más. Porque cada vez las enfermedades de este tipo más degenerativo y más de largo plazo
son mayoritarias, ¿no?, dentro de la población. Sí, ahorita hablaba del tsunami de pensiones. Es una generación la que viene que va a ser el tsunami de no pensiones, Verónica, porque estamos en una generación, sobre todo ahorita la generación de los millennials, hacia abajo, que no está cotizando en la seguridad social, que se mueve de un trabajo a otro, que está sobre todo en la informalidad y que de la informalidad va a la formalidad un ratito y se regresa a la informalidad y están brincando de un trabajo a otro. Esa es una realidad. Los que tienen 40, 50 años en este momento y que dentro de 10, 15 años van a llegar a la edad de los 60 y más, pues si pierden su trabajo ya perdieron la antigüedad y ya no tienen cómo acumular el número de semanas necesarias para pensionarse. Entonces, me da el tsunami de las no pensiones. No es un tsunami porque el tsunami es algo que tú no conoces, ¿no? Tú sabes que hay un riesgo, pero sí, no sabes cuándo va a pasar. En el caso aquí nosotros sí sabíamos cuándo iba a pasar, ¿no? Y teníamos muy bien calculado. Actuarialmente hay muchos números, ¿no?, hechos para este asunto. Acá el tema también es un tema de comunicación muy importante a nivel país. No nos han comunicado que para efectos de tener un retiro necesitamos nosotros hacernos responsables de ahorrar. A partir de 1997, que cambia el sistema del seguro social, ¿no?, a contribuciones definidas en cuentas individuales, a partir de ahí teníamos que haber dicho, ¿no?, que ya es el momento en donde todos somos responsables del ahorro que tengamos, porque el ahorro que lleguemos a tener es el que se nos va a repartir entre los años que ya no vamos a trabajar. Entonces, el asunto también tiene mucho que ver con la comunicación que hemos estado dando. Como ya bien dijiste, Juan Carlos, los millennials, la verdad es que no están haciendo una cultura, ¿no?, de ahorro, porque están saltando de un trabajo a otro. No importaba si saltas de un trabajo a otro siempre y cuando el trabajo es formal, porque sigues cotizando. Pero como saltas de formal a informal, el asunto acá es, el sistema como está armado hoy día necesita que tengas 1,000 semanas cotizadas para que te puedan calcular una pensión, al menos la garantizada. Y no puedes sumarte estas 1,000 semanas a menos que cotices en un trabajo formal. Porque las aportaciones voluntarias, a menos que hagas aportaciones voluntarias en el régimen obligatorio del Seguro Social o del ISSSTE, no puedes acumular semanas, es solamente ahorro. Que también sirve, claro que sirve, pero el asunto es, cuando tienes ahorro voluntario nada más, sin semanas cotizadas, lo que va a pasar es que en el momento que tengas 65 años, lo vas a sacar en efectivo todo, y eso no te genera una pensión. Y la experiencia está comprobadísima. Todos los recursos que sacamos en una sola exhibición en nivel de pensión, te lo gastas, ¿no? O sea, entre los actuarios hasta teníamos apuestas de cuánto tiempo les iba a durar al pensionado que se llevaba su pago único. Es un tema bien complejo, porque además, si estamos pensando, es que los de la generación de abajo me van a mantener, ya lo vimos también en la cápsula, no es cierto, porque antes, entre 6 hijos, a lo mejor mantenían a 2 padres, pero ahora tienes un hijo, 2 hijos, ¿no?, cuando mucho, pero entonces además ya hay un montón de divorcios, entonces no son 2 padres, son 4, ¿no?, porque se te multiplican. Entonces, no hay forma de que eso, o sea, no hay forma de que uno siga viviendo su vida, manteniendo hijos, comprando casas, etcétera, y además mantener a los padres. No hay forma ya en esta época. Sí, Saúl Arellano, investigador de PUET UNAM, se incorpora a esta conversación. Saúl, gracias por estar con nosotros esta tarde. Estamos platicando sobre el envejecimiento poblacional para dentro de 10 años, aproximadamente 2035, nos dice Verónica González, la población de menos de 15 años será similar a la población de más de 60 años en nuestro país, es decir, cada vez habrá más viejos en nuestro país, cada vez habrá más adultos mayores y en ese sentido, Saúl, la pensión universal del adulto mayor, la pensión del bienestar del adulto mayor que se hizo en este gobierno, que está en la Constitución, de alguna manera va a blindar la situación futura y se va a poder financiar si cada vez son menos las personas que están en una etapa productiva y que puedan pues pagar impuestos.
Gracias por la invitación, Juan Carlos. Un saludo a Verónica. Fíjate que lo que estamos viendo varios, es que esta pensión universal en realidad sí ayuda a paliar algunos efectos de la pobreza, complementa el ingreso de muchas familias, pero no es para nada suficiente ni tampoco responde a los estándares constitucionales de vida digna. En esa perspectiva, habría que entender que la propuesta de reforma del sistema de pensiones que está planteando ahora el Ejecutivo Federal tendría que considerar no solamente la desvinculación del sistema de pensiones al ámbito laboral, sino que también debería estarse pensando en una cuestión que se ha discutido ya mucho, que es cómo construimos un nuevo sistema nacional de cuidados. Esto requiere, sin duda alguna, un nuevo sistema fiscal o un nuevo esquema fiscal que sea progresivo y que permita ampliar la cantidad de recursos de que dispone el Estado, que el Estado mexicano tiene una anemia fiscal desde hace décadas. Recaudamos aproximadamente del 15 y el 17% del PIB vía impuestos generales, cuando un país con una economía del tamaño como la nuestra debería estar recaudando arriba del 30%, ¿no? Si nos comparamos con Chile, con Uruguay, con Argentina, pues estamos en la lona, incluso con Brasil. Desde esta perspectiva, también hay que considerar una cuestión, lo que decía ya Verónica, estamos envejeciendo muy rápido, esto lo mide el INEGI con el índice de envejecimiento, pasó prácticamente de 16 adultos mayores de 60 años en 1990 a prácticamente ya casi 50 en el 2020. Sin embargo, esto es el promedio nacional. Hay diferencias regionales que también debemos entender y explicar y asumir como parte del modelo de desarrollo, porque no es lo mismo la Ciudad de México, que ya en 2020 registró un índice de envejecimiento de 90.5 adultos mayores por cada 100 niñas y niños de 14 años o menos, es decir, ya prácticamente está emparejándose, y otras entidades que van en el mismo sentido, Morelos, estamos hablando de Veracruz, otras entidades donde se cuadruplicó incluso en algunas de ellas el valor del índice de envejecimiento entre 1990 y el 2020. Vamos muy rápido, somos uno de los países que más rápido envejecen en el país, y a tu pregunta, pues evidentemente este sistema de distribución, que no es una pensión lo que se da, es un nombre, digamos, muy mercadológico en términos de diseño del programa, pero en realidad no es una pensión, estamos hablando de una transferencia de recursos, es básicamente un programa de asistencia social monetaria, dicho en todos sus términos, y lo que deberíamos tener es un programa de envejecimiento que sea una política de Estado, que además ya hay rutas muy claras. Está la Cumbre de Madrid, el Plan de Acción de Madrid sobre el envejecimiento que se planteó en 2002, ya llegamos a la revisión en 2020 y México no ha dado los pasos que se requieren para dar cumplimiento a ese programa y asumir que el envejecimiento tiene que ver con mucho más que la transición demográfica, es también transición epidemiológica y también transición profesional, que de eso poco se habla, ¿no? Sí, ahorita se me viene a la mente, Verónica González, que la generación que gobierna México, la generación que gobierna Estados Unidos y la generación que está gobernando el mundo es la generación boomer. Entonces, que ya están en esta etapa y que están viendo cómo están las cosas, y es la generación que debiera ahorita en este momento y tener poder para generar políticas públicas, y que bien conoce porque está viviendo en carne propia lo que está pasando en esas edades. Entonces, pues si son los que gobiernan, ¿qué pasa, Verónica? Pues ese también es otro factor, o sea, si los que están gobernando están justo en esta edad, la verdad es que no están mirando también a los contemporáneos que están alrededor y que están sufriendo de otras características, ¿no? Porque son estos adultos mayores que siguen trabajando, ¿no? La edad promedio de estos adultos, ¿no? Estamos arriba de los 70 años y siguen operando como si nada, ¿no? Cuando además, por ejemplo, en México el sector laboral hoy día te está expulsando antes de los 60, precisamente para no tener que pagar pues, pensiones. Entonces, hoy hay una contradicción. Yo creo que, como bien decía Saúl, necesitaríamos de veras hacer una integración de las cosas que hemos estado analizando durante tanto tiempo, las cosas que nos hemos comprometido, y de verdad darle una continuidad. En mi opinión, en México una de las cosas que tenemos muy malas, ¿no? Es que no damos continuidad a las cosas. O
O sea, nos da por, ¿no? Cambiar las cosas y parcharlas y otra vez volverlas a parchar, ¿no? Que eso fue, por ejemplo, lo que hicimos con el sistema de ahorro para el retiro. En 1992 se inventa el sistema de ahorro para el retiro como complemento a la seguridad social. Pero en el 97 decidimos que entonces ya no era complemento, sino que era lo único que íbamos a tener para pensionarnos. Y entonces ahí, o sea, se descuadran las cosas, porque lo que fue armado para una cosa con ciertos parámetros, siguen los mismos parámetros, pero entonces, ¿qué pasa? 25 años después hay que cambiar los parámetros, que fue la reforma, por ejemplo, de pensiones del 2020, que no fue reforma realmente, fue cambio de parámetros. ¿Y qué hicimos? Volvimos a desbalancear las cosas, porque si bien vamos a aportar más, pero ahora vamos a aportar durante menos tiempo, ¿no? Entonces, o sea, matemáticamente los números no nos dan, ¿eh? Sí, justamente, Saúl, hay una iniciativa del presidente en materia de pensiones, la introdujo a la Cámara de Diputados el 5 de febrero pasado como parte de un paquete de 20 reformas constitucionales y legales, y en la parte de las pensiones, el presidente estima que haya una pensión mínima garantizada que sea el promedio del salario en el IMSS, que ahorita anda en 16,000 pesos y que se esté actualizando constantemente, y que si la persona no alcanza lo suficiente en sus ahorros para tener los 16,000 pesos, el gobierno lo va a completar para que todo el mundo tenga cuando menos 16,000 pesos de pensión. ¿Esto soluciona hacia enfrente, Saúl? Mira, Juan Carlos, esta reforma hay que verla en sus letras chiquitas, ¿no? Porque efectivamente el presidente ha planteado esta base, digamos, de los 16,000 pesos, pero en realidad es una base que aplica solo para ciertos sectores del trabajo, ¿no? Pues de maestras, maestros, algunos médicos. Vaya, es una reforma que en esa lógica plantea solamente para ciertos segmentos que ya están con estos niveles salariales. No va a alcanzar ese fondo que están planteando de compensación. Están pensando crear un fondo inicial de entre 60,000 y 80,000 millones de pesos. Hay que ver nada más el tamaño de las afores, ¿no? De lo que está ahí en las afores, comparar con este fondo de compensación y ver de qué tamaño, perdón por la expresión, pero casi ridículo lo que están planteando como fondo inicial, como este fondo semilla. Ahora bien, esta reforma, si bien tiene, digámoslo en los mejores términos, un buen propósito de elevar la pensión para que las personas tengan este mejor retiro, en el mejor de los casos la gente se va a andar retirando, si es que esto ocurre. Algunos cálculos que yo he visto ahí de actuarias, de actuarios, es que andaríamos como en 8,000, 9,000 pesos. Tampoco va a resolver mucho la cuestión y tampoco va a resolver el asunto de fondo. Mira, cuando se creó la ley del 43, yo me voy un poco más hacia atrás, la ley del IMSS del 43, había en su exposición de motivos dos frases que hay que recuperar en este momento del debate nacional. La primera es que el Instituto Mexicano del Seguro Social se concibió como el principal instrumento del Estado mexicano para la redistribución del ingreso. Ese es un asunto mayúsculo. Segundo, la exposición de motivos de esta ley del 43 planteaba un escenario hipotético que íbamos hacia el pleno empleo. Es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social en algún momento cubriría a todas las personas. Por eso se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia, recuperando a la Secretaría de Asistencia Pública que había creado el presidente Cárdenas en 36 y que luego se fusiona con el Departamento de Salud que había existido desde hacía ya muchos años, ¿no? Entonces, esta idea de que México iba a ir hacia el pleno empleo vinculó por eso necesariamente las pensiones y todo el sistema y esquema de seguridad social a tu condición laboral, porque mientras te incorporabas a esto, para eso iba a estar la Secretaría de Salud, por eso se hablaba de población abierta. Bueno, la economía nacional nunca llegó a estos niveles, ni siquiera estuvimos cerca en ningún momento, y no lo vamos a estar. Deberíamos reconocer que en el estilo de desarrollo y con el modelo de economía vigente que tenemos, la gente no va a tener empleo generalizado y menos empleo formal. Desde esta perspectiva, exigimos muchas y muchos que el sistema de pensiones debe estar desvinculado de la cuestión laboral y ser asumido como un derecho humano. Si esto es así, entonces
deberíamos entender que el sistema de seguridad social es mucho más que pensiones. Y aquí hay que introducir una variable adicional que ya la estaba apuntando Verónica. El envejecimiento en México se toma solamente considerando, en términos de diseño de política y programas, la edad cronológica de las personas. Sin embargo, la transición epidemiológica que tenemos nos lleva a considerar, o nos debería llevar a considerar, lo que se denomina como edad biológica, es decir, la edad real que tiene tu organismo de acuerdo con tu estilo de vida, tus hábitos, tus condiciones de alimentación y tu estado de salud. No es lo mismo una persona de 65 años que tiene diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, que una persona de 65 años que ha llevado una vida saludable, que ha tenido las oportunidades para acceder a buenos servicios médicos, etcétera. Estas dos personas, a pesar de que tienen la misma edad, tienen diferentes necesidades, diferentes exigencias de sistemas de salud, de sistemas de incorporación al trabajo o de reincorporación a una vida plena y activa, no solamente en el sentido laboral, sino del disfrute de la existencia, ¿no? Recreación, etcétera, que no tenemos una infraestructura en el país para eso. Entonces, el sistema, yo por eso decía hace un rato, debe vincularse con un sistema nacional de cuidados que es mucho más que tener casas de día o nuevos casas hogar, es tener infraestructura para el desarrollo. Hoy tenemos programas, si lo vemos desde la década de los 90 hasta ahora, tanto el Sistema Nacional DIF, que era el que tradicionalmente se encargaba del desarrollo de los programas, luego se le pasaron algunos al INAPAM, bueno, no pasan de hacer torneos de cachibol y no pasan de organizar concursos de baile, y ahí vemos a las personas adultas mayores, que está muy bien que se diviertan en el danzón y todo esto, ¿no? Pero esa no puede ser la política del Estado mexicano o no puede ser reducida a solo estos ámbitos. Requerimos una visión mucho más integral que tenga detrás de esto presupuesto, ¿no? Voy a utilizar una frase, perdón por lo coloquial, pero mi abuela solía decir, intención más dinero es verdad. Si aquí no le metemos a las buenas intenciones, a las propuestas, el financiamiento que requieren, vamos a seguir, como decía Verónica hace un momento, pues generando parches que no solamente no solucionan, sino que a veces contribuyen a profundizar la complejidad y agravar los problemas. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Está con nosotros Verónica González, actuaria y consultora independiente, Saúl Arellano, investigador del PUET UNAM. Regresamos en 2 minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
Continuamos en el Mega Noticias Debate, estamos conversando sobre el envejecimiento de la población de nuestro país con Verónica González, actuaria y consultora independiente, y con Saúl Arellano, investigador del PUET UNAM, y bueno, ya nos han ofrecido una radiografía de lo que nos espera en el futuro en México si no se toman en este momento las acciones pertinentes o las políticas públicas en esa materia. Hay otra situación que me llama mucho la atención, Verónica González, como periodista, es que cuando un niño en este país queda huérfano, o cuando un niño en este país es víctima de maltrato, el Estado tiene las instituciones para proteger y resguardar a ese niño. Afortunadamente, existen los DIF y existen en cada estado de la República, en cada municipio, albergues administrados por los gobiernos para proteger a ese niño, proteger a ese menor de edad. Le buscan después una red de apoyo, que pueden ser familiares, y si no se encuentra una red de apoyo, se da la opción a personas que no pueden concebir hijos o que quieran tener un hijo en adopción, pues que puedan tener otra familia. Pero ¿qué pasa con los adultos mayores abandonados en nuestro país o víctimas de la violencia o víctimas de maltratos? ¿A dónde van? El Estado no tiene albergues y no hay alguna institución que los atienda. Sí, se hacen cargo sobre todo las iglesias y organizaciones civiles, pero el Estado no tiene albergues para adultos mayores. ¿Por qué, Verónica? Porque nunca lo hemos pensado como parte de la sociedad. A ver, tenemos dos factores también que necesitamos considerar. Antes, en este país, bueno, como en la mayoría de los países, la verdad es que no tratábamos con gente mayor, no con gente mayor de 60 años, 60, 65 años, pues era la esperanza de vida, la gente se moría, a esa edad no estás tan grande, no eres una persona adulto mayor como lo conocemos ahora. Entonces somos las primeras generaciones que estamos conviviendo con personas arriba de 80 años. Ellos tampoco convivieron con este tipo de personas, ¿no? Entonces ellos no tienen experiencia de cómo comportarse, nosotros no tenemos experiencia de cómo tratarlos. Antiguamente también lo que hacíamos en México era escondíamos a los viejos, ¿no? El viejo se quedaba en la casa y no salía, no los veíamos en la calle como se ve en Europa, en Asia, ¿no? Que hay viejitos siendo saludables y caminando por las calles, ¿no? Entonces tenemos este asunto también psicológico, y el asunto de que de veras no nos hemos preparado, ¿no? Lo que estabas comentando al principio de políticas públicas, que seguramente Saúl sabrá mejor que yo, el asunto es necesitamos desde aquel momento en que sabíamos que teníamos el bono poblacional, y ese bono poblacional iba a envejecer, necesitábamos haber ido creando cosas. Así como creamos guarderías y kinders, ¿no? Para atender a los niños, ¿no? También tendríamos que haber creado este asunto de centros de día, albergues, geriatras especializados, ¿no? Hay varios estudios que se están haciendo. El ITESO en Guadalajara está haciendo un estudio bastante bueno, donde hay encuestas y todo. El estudio se llama Cuidado Colectivo y Personas Mayores. La verdad es que está bastante completo. Y lo que están haciendo es una referencia de qué es lo que pasa, por ejemplo, con los adultos mayores en México, en Uruguay y en España, ¿no? Y ahí vemos, ¿no?, las comparaciones. Y lo que demuestra claramente es, en México no estamos preparados, ¿no? No hablamos tampoco de la vejez. No, ahora la verdad es que un poco más, porque como ya hay mucho más mamás que trabajan, bueno, pues son los abuelos muy bien, muchas veces los que cuidan a los hijos, o los que acompañan a los hijos después de la escuela, etcétera, ¿no? Pero no somos un país acostumbrado a los viejitos. Los vemos en las mismas películas, ¿no? Siempre los viejitos eran pues los que estaban guardados en su casa, ¿no? Y sí, se entiende que es la sabiduría y el asunto, pero nunca nos preparamos como país para esto. Y yo creo que estamos tarde, pero hay que hacerlo. Sí, un aspecto importante es el ahorro, Saúl, que las generaciones actuales y que están a 20 años, a 10, 15 años o a más de entrar a la edad de los 60 y más, comiencen a ahorrar. Las instituciones en este momento, las
el sistema de cuentas individuales que ahorita impera en nuestro país ofrece esa posibilidad de ahorrar y se puede ahorrar. ¿Hay dinero como para ahorrar? Mira, aquí tenemos otro de los grandes problemas de la economía mexicana, ¿no? Si vemos esta política que tuvo esta administración de incrementar el valor del salario mínimo, a mí me parece que es correcta en ese sentido, pero no ha alcanzado para revertir años de pérdida del poder adquisitivo y tampoco ha llevado a una elevación generalizada de los ingresos. Está beneficiando sin duda a los deciles más bajos, pero en las clases medias, que también es un concepto que hay que revisar en el país. Se piensa en clase media como si viviéramos en Holanda o en Bélgica, en Estados Unidos, y en realidad los ingresos promedio de una familia o de un hogar de clase media pues no rebasan los 22,000 pesos mensuales. Es una realidad que hay que enfrentar, de tal manera que el hecho de que tengamos la posibilidad o la opción de incrementar el monto de tu Afore vía el ahorro voluntario, como se le denomina, pues no es más que un buen deseo, porque a la gente no le alcanza. Si consideramos el tema de la inflación, si consideramos la contracción de la economía en los últimos años, porque pues en esta administración vamos a crecer alrededor de 1% anualizado, ¿no? Si la larga noche neoliberal, como le llaman, nos dejó con un crecimiento mediocre de 2% anual, pues en estos 6 años de antineoliberalismo vamos a tener un crecimiento de 1% anualizado en el mejor de los casos, creciendo la población todavía a un ritmo muy alto, porque esto no les hemos descontado la población, ¿no? En realidad tenemos muy escasas posibilidades de que la gente pueda ahorrar. Voy a poner un dato del último informe que presentó Oxfam en México respecto de los super ricos y el monopolio de las desigualdades, le llaman en este informe, en el cual se documenta que, por ejemplo, para que una persona promedio en nuestro país alcanzara la riqueza de uno de los super ricos, de los de abajito, no estamos hablando del señor Slim, sino de los de abajito, estaríamos hablando de que esta persona hubiera tenido que trabajar 6,000 y tantos años, ¿no? Y dedicar su ingreso solamente a ahorrar para llegar a la fortuna de uno de los ultra ricos de nuestro país. No el más ultra rico, sino uno de los promedios, ¿no? Entonces, cuando vemos esto y cuando vemos la estructura salarial de México, en realidad tenemos una dificultad enorme para que las familias puedan generar ahorro. A esto hay que agregarle que las Afores siguen cobrando comisiones demasiado altas si lo comparamos con lo que se cobra en otros sistemas similares, y que no solamente esto, el ahorro en México te da muy pocos rendimientos. Lo que te llega a dar algún buen rendimiento, pues ya son instrumentos de inversión estilo los CETES y otras cosas, otros mecanismos, pero mecanismos de ahorro convencional no tenemos. Seguimos teniendo un gran déficit de bancarización en muchas regiones del país que está dejando a millones. Cuando pensamos en México, pensamos casi siempre en el México urbano, de estas grandes metrópolis que ya concentran a la mayoría de la población, pero se nos olvida que México tiene más de 150,000 localidades que tienen 500 habitantes o menos. Desde luego que ahí pues no hay un cajero, no hay una sucursal bancaria. El costo de desplazarte para poder acceder a mecanismos financieros o de ahorro es altísimo, a la gente no le conviene hacerlo. Son, insisto, 25 millones de personas que están viviendo en este tipo de localidades de menos de 2,500 habitantes, según el INEGI, 25 millones, y de estos hay que considerar que casi el 60% viven en estas localidades de menos de 500 habitantes. La dispersión poblacional es enorme, y si lo ponemos en magnitud comparativa, 25 millones de personas son más que la suma de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Entonces, de ese calibre es la magnitud de personas que tenemos viviendo en el ámbito rural, donde no hay condiciones para el ahorro. Si a esto le sumamos las personas que viven, los hogares que viven en zonas urbano marginadas, que tienen condiciones de vida precaria, años y años, décadas de hecho de familias que viven en la informalidad y que ya normalizaron, digamos, el vivir en la informalidad, personas que tienen su puesto en el tianguis, personas que tienen su puestito en la esquina de su casa, que no están registrados, etcétera. Lo que vemos es una economía totalmente desestructurada, que no te da los incentivos para la formalización, la elevación del ingreso y en ese sentido sí generar las posibilidades del ahorro. Estamos en una economía que no te da para eso y que
a esto hay que sumarle pues la falta de una cultura financiera y de acceso a los servicios que termina de complejizar el cuadro. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en el Mega Noticias Debate, ya en la parte final. Verónica González, Saúl Arellano, estaba viendo las fechas de nacimiento de las candidatas a la presidencia. Claudia Sheinbaum es del 62, Xóchitl Gálvez es del 63, entran en la generación de los baby boomers, porque los nacidos entre el 49 y 68 pertenecen a esta generación. Esperamos algo de ellas en un minuto, Verónica, en un minuto por favor, esperamos algo de ellas si pertenecen a la generación de los boomers, de los baby boomers, para que hagan algo para su generación y para las que vienen. Yo sí esperaría que se preocuparan en este tema. Creo que las dos tienen las posibilidades de estar mirando a nivel holístico, ¿no?, el asunto, porque como te digo, esto es una cosa, es interdisciplinario, no podemos dejárselo nada más o a los economistas o nada más a los actuarios o nada más a los sociólogos. Tenemos que trabajar todos juntos y necesitamos crear un sistema nacional de pensiones, necesitamos crear un sistema nacional de cuidados, necesitamos intercalarlos, necesitamos que la salud esté enfocada en la parte geriátrica. Tenemos que hacer varias cosas y se puede hacer para las siguientes generaciones. Evidentemente, estas generaciones, la que tenemos de transición de Ley 73, la generación, ¿cómo se llama?, de Afore, la nueva generación Afore, que a partir del 2030 va a tener más ahorros. Creo que lo que tenemos que hacer es dejar de parchar las cosas y de veras ponernos a crear con lo que tenemos, que se puede, la verdad, integrar bastante bien y podemos hacer algo muy bueno. Hay propuestas también para un sistema nacional de pensiones y para el sistema nacional de cuidados. Creo que ambas candidatas pueden tomar estas ideas. Sí, 30 segundos, Saúl, una conclusión, por favor. Sí, mira, yo creo que a lo que dice Verónica hay que agregar la voluntad que deberían tener ambas candidatas